Afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, México. Desde el norte del país, saludamos a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Bienvenidos. América Latina es un territorio en disputa. Y ahora, con la presidencia de Donald Trump, las amenazas a nuestra América es aún mayor. También, obviamente, están en esa lista con grado preferente, por decirlo así, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Panamá y ahora mi país, México. Esas amenazas son muy claras y atentan con la soberanía y la vida de nuestros pueblos. Esto es algo grave, que aún no tenemos claridad para saber hasta dónde irá a parar todo esto. Pero con todo, no podemos quedarnos así, sin reaccionar o solo reaccionando, sin capacidad plena de actuar ante las descaradas amenazas. Pero, ¿cómo podríamos enfrentar las guerras comerciales, militares, mediáticas, las guerras híbridas, las de última generación, las guerras multidimensionales? Para hablarnos de esto, nos acompaña el mayor general en reserva y doctor Pascualino Angiolillo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Héctor Díaz. Un saludo muy especial para ti, para tu equipo de trabajo, para todos los cibernautas que están conectados viendo tus importantes programas que son de verdad de gran interés y de gran reflexión para el mundo actual que estamos viviendo. Y también un saludo muy especial para nuestro, como decimos aquí en Venezuela, nuestro México lindo y querido. Nosotros los venezolanos sentimos un especial cariño, un especial afecto hacia el pueblo de México. Y también nos sentimos orgullosos porque ustedes están viviendo por primera vez al frente de la presidencia de su república una dama que le está tocando el difícil papel de llevar adelante un liderazgo en el borde, lo que yo llamo la línea de quiebre hegemónico. México está en la línea de quiebre hegemónico donde tiene como vecino al norte a un Estado totalmente irracional e irrespetuoso de los principios que deben regir las relaciones entre los Estados-nación. Y sin duda alguna deben estar sintiendo lo que siente Venezuela, una enorme presión y unas contradicciones, porque en estos siglos estamos viendo unas absurdas políticas internacionales que prácticamente lanzan por tierra lo que es el respeto que tiene que haber a lo que es el principio de soberanía, libre autodeterminación de un pueblo, independencia y libertad. Y bueno, conversamos previo a tu programa. Humildemente yo me he dedicado mi vida, tanto profesional como particular, a estudiar los escritos de nuestro libertador Simón Bolívar. Y bueno, a veces compartimos algunas veces con los compañeros, estudiantes de diferentes instituciones de nuestro país y de países que comulgan con algunas ideologías de nuestra patria. Y siempre traemos a colación de que el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar está más vigente que nunca, ¿no? Antes del programa estaba yo revisando este libro. Este libro prácticamente me lo regaló el embajador de México aquí acreditado en Venezuela. Y es el acta de sesión del 17 de marzo de 1824, donde donde la República de México le concedió a Bolívar el título de ciudadano honorario mexicano. Nosotros nos sentimos así como nuestro libertador. Sentimos que somos parte de México porque nos parecemos mucho.
y estamos viviendo pues también grandes presiones por parte del imperio norteamericano. En un momento, Héctor, en un momento de verdad que a veces cuando manejamos la data y manejamos la información, sentimos una profunda preocupación. Yo tengo en mis manos algunos datos. Me disculpa que tenga que leerlos porque son números y es muy difícil memorizarlos, ¿no? Pero revisaba yo algunos reportes de organismos internacionales que algunas veces entran en duda, pero también tienen una gran cantidad de profesionales que luchan por la paz y el equilibrio del mundo. Organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, hablando de alimentación, la crisis de alimentación que nos viene, en un informe publicado por esas 4 instituciones de las Naciones Unidas, se habla de las cifras de hambre en el mundo para el cierre del año 2021 y son alarmantes, Héctor. Se habla de 828 millones de personas en el mundo, es decir, el 9.8% de la población mundial padecieron de hambre. Es triste escuchar esas noticias, esas investigaciones, esa data. Se habla también de 2.300 millones de personas, es decir, el 29,3% de la población mundial está en una situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. Una realidad plasmada en investigaciones muy serias. Se habla en el tema de alimentación que 45 millones de niños menores de 5 años sufren de emanciación, es decir, su peso no está en proporción con su talla. Y 149 millones de niños menores de 5 años sufren de retraso en el crecimiento. Es una cifra alarmante cuando hablamos de alimentación. Si vamos a hablar de energía, y bueno, la presidenta, aprovecho inclusive para expresar mi admiración como general de las Fuerzas Armadas de nuestra República Bolivariana de Venezuela, general en reserva activa, siento una profunda admiración por su presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y conocemos la capacidad que ella tiene en el tema ambiental y en el tema energético, ¿no? Sus estudios han sido una académica científica, primera mujer presidenta de México. Bueno, cuando hablamos de energía eléctrica, un reporte de las Naciones Unidas, donde se aprobó la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se establecieron una serie de acciones que había que emprender con urgencia para poder cambiar los escenarios desfavorables que se pronosticaban para el 2030. Hablaban de que al ritmo actual, como va la humanidad, 660 millones de personas seguirán sin acceso a la electricidad. Imagínense ustedes los números. 2.000 millones dependerán de combustibles contaminantes para cocinar. Leía yo el currículo de la presidenta Claudia y una de sus tesis doctorales, de sus tesis de grado, tenía que ver con cómo apoyar a la comunidad de México para que pudiera cocinar de una manera con menos impactos ambientales. Una mujer que desde tempranas edades de su juventud demostraba la preocupación por el tema energético. Bueno, si vamos al tema de energía eléctrica, 733 millones de personas, dice las Naciones Unidas en su informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no tienen acceso a ese vital servicio. Es decir, 1 de cada 10 personas en el mundo no pueden tener acceso a la electricidad. Y bueno, en el informe se decía que con 40 mil millones de dólares anuales se pudiera resolver ese problema en un lapso de 9 años. Y uno reflexionaba, y uno como militar, la OTAN se gasta casi 50 veces ese monto en un año y los Estados Unidos le aportan a la OTAN el 70% del presupuesto. Es decir, cómo nosotros pudiéramos revertir ese fantasma de la guerra en buscar que la humanidad sea más humana. Nosotros teníamos un cantautor en Venezuela que pasó a la eternidad, Ali Primera, y hablaba en una de sus canciones, se llamaba El despertar de la historia, y él pedía en sus canciones que fuera más humana la humanidad. Él hablaba de un tropel de caballos, la historia dormía y se despertó, abriendo su boca de siglos. Nos preguntó cuál es la lucha de los hombres para hacer la paz, y después se preguntaba cuál paz si quieren dejar al mundo como está. Bueno, también en esos informes recientes del año 2021 de las Naciones Unidas, un informe publicado por la UNESCO, habla que más de 2.000 millones de personas
al hablar de recursos hídricos, se encuentran en zonas de estrés hídrico y 3,4 mil millones de personas, es decir, el 45% de la población mundial, carecen de acceso a instalaciones de saneamiento seguras. Y el pronóstico para el 2030, si seguimos a ese ritmo, es que va a haber un déficit global de un 40%. Y cuando vemos que la agricultura utiliza un 69% del agua para poder abastecer a la población de alimentos, bueno, nosotros vemos que las cifras son alarmantes y que se requiere un despertar, se requiere que los Estados-nación empiecen a trabajar en equipo. Pero nos vemos la contradicción, Héctor, que tenemos un presidente de un Estado hegemónico que tiene mucha influencia por su poderío económico y militar en el mundo, que prácticamente no les importa el bienestar de la población y bueno, desarrolla sobre nosotros o impone sobre el mundo su teoría de realismo político, o sea, los intereses por encima de cualquier cosa. Entonces, cuando uno empieza a reflexionar y retrocede en el tiempo, a las épocas de nuestro libertador Simón Bolívar, uno se da cuenta que la visión geopolítica que tenía ese gran hombre, que por cierto, México, los Estados Unidos mexicanos en 1826 firmaron una propuesta que Bolívar hizo para crear una confederación de naciones, un tratado de unión, liga y confederación perpetua se firmó entre las provincias unidas de Centroamérica, Cundinamarca y los Estados Unidos mexicanos. Es impresionante, vamos a hablar de eso en el transcurso de la conversación. Entonces uno dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para revertir estas nuevas formas de guerra? Porque ya se acabaron las guerras en las cuales nos enseñaron a nosotros en las academias militares a que únicamente nos íbamos a enfrentar a una fuerza armada, a un ejército convencional. Esas guerras se acabaron y han siendo reemplazadas por nuevas formas de guerra, que por cierto en el chat de esta interconexión yo coloqué, están invitados los que se estén conectando, si quieren ver un documental que les explique una investigación que yo llevé adelante y que un canal de televisión venezolana comunal, un canal comunal promovido en Revolución para llevar la verdad al mundo, que es Tatuí TV, convirtió en documental y le agregó muchas imágenes que permiten entender el concepto de las nuevas formas de guerra. Porque lo que estamos viendo con la guerra comercial y arancelaria es simplemente la imposición de una teoría que se enmarca dentro de lo que es la teoría del poder duro. La teoría del poder duro implica el uso de esa fuerza que pueda tener un Estado hegemónico y esa influencia en el resto de los Estados-nación para establecer boicot, sanciones y cualquier tipo de regulación que afecte la gobernabilidad, afecte el estado de bienestar de la población de un Estado-nación y bueno, de alguna manera imponga su voluntad en función de sus mezquinos intereses. Entonces, bueno, reflexionando sobre Bolívar, nosotros hemos traído en esas clases que les damos a los jóvenes oficiales y a las nuevas generaciones que están ocupando responsabilidades de gobierno en nuestro país y al propio pueblo que ha tenido mucha conciencia para entender que muchas de las dificultades que ellos están viviendo no son producto de mala gestión en el ejercicio del poder, sino son producto de la influencia de una estrategia de guerra. Nosotros consideramos en Venezuela, y así también lo considera el camarada argentino, a quien aprovecho para expresar el sentido pésame por la pérdida de su hijo Atilio Borón, en este libro que tuve yo la suerte de escribir junto con el autor Astolfo Sangroni, se llama Intervencionismo y Guerra Integral. Eso lo pueden descargar ustedes también a través de las redes de internet, sobre todo Cuba Debate. La página Cuba Debate permite la descarga gratuita de este libro. Aquí se explican las nuevas formas de guerra. Se aplica inclusive desde el punto de vista mediático, Héctor, lo que es la psicoinmunología de la guerra, es la guerra cognitiva. La guerra cognitiva que es prácticamente una de las primeras fases de una escalada de guerra que pudiera terminar inclusive una guerra convencional, pero que las grandes potencias desarrollan para generar matrices de opinión que convenzcan a la comunidad internacional de cualquier acción descabellada que ese Estado hegemónico pueda cometer en cualquier parte del mundo. Algo parecido a lo que era la doctrina de guerra preventiva. Yo le creaba a un país una matriz de que era un Estado villano, un Estado forajido y que era una amenaza para los intereses legítimos de los Estados Unidos. Entonces yo podía atacar antes de que esa amenaza que ellos creaban mediáticamente se materializaba. Bueno, y así justificó los Estados Unidos la invasión de Irak, cuando ellos intentaban hacer ver de que Irak tenía armas de destrucción masiva y después una comisión de las Naciones Unidas pudo determinar que eso no existía. Y bueno,
las consecuencias fueron devastadoras. Una guerra convencional que destruyó patrimonios, inclusive históricos del mundo, en Irak. Lo mismo ocurrió en Libia, lo mismo ocurrió en Afganistán. Entonces era una teoría de guerra que era la de posicionar la teoría de los estados forajidos o villanos. Tú nombraste ahorita varios países, como es Venezuela, Nicaragua, Cuba. Bueno, no es la primera vez que a nosotros nos tratan de ubicar como parte del eje del mal, porque tenemos una ideología que no toca ningún interés, sino el interés que quiere Venezuela es simplemente que la población de Venezuela tenga bienestar, que nosotros utilizando otra teoría totalmente en contraposición, que es la teoría del idealismo político, que es la que propone Bolívar. Fíjate que es tan injusta la historia, Héctor, que a Bolívar le arrebatan ser el padre del idealismo político. Y hacen ver que 100 años después, un discurso en 1919, 8 de enero de 1919, el presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos, cuando pronuncia aquel famoso discurso de los 14 puntos, después producto de la guerra mundial. Entonces, en el punto 14, Wilson decía que había que evitar que el flagelo de la guerra llegara y había que crear una especie de sociedad de naciones. Y le quisieron atribuir a Wilson ser el padre del idealismo político, cuando Bolívar, casi 100 años antes, con su visión de la Carta de Jamaica en 1815, ya proponía una sociedad de naciones. A nosotros en los liceos, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, Héctor, nos enseñaban algunas cosas de Bolívar, pero no nos enseñaban a profundizar realmente el contenido geopolítico de su visión. Y te voy a dar un ejemplo claro de lo que era la visión de Bolívar, ¿no? Uno retrocede en el tiempo, por eso nosotros aquí en Venezuela hablamos que el proyecto que el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías llevó consigo cuando en aquel famoso ahora se atrevió a llevar adelante una insurrección militar para expulsar del poder a un presidente que estaba entregando el país a los grupos económicos, al Fondo Monetario Internacional y a la Banca Mundial, y un grupo de oficiales y civiles, porque fue una insurrección cívico-militar. Sacaron del poder a ese presidente, porque eran nacionalistas, eran venezolanos y lo son todavía, con orgullo nacional, con arraigo nacional y con las ganas de que el pueblo venezolano pueda tener libre autodeterminación. Bueno, en ese discurso del presidente Wilson, que le quiere arrebatar en las universidades del mundo, cuando se dan clases en las escuelas de relaciones internacionales, en los contenidos programáticos aparece que el padre del idealismo político fue el presidente Wilson. Bueno, yo aprovecho el espacio, porque tú tienes un canal muy visto por intelectuales muy respetuados, para también decirles que hay que hacer justicia y hay que descubrir en la historia lo que a veces no se quiere que se descubra. Fíjate que en 1815 nuestro libertador Simón Bolívar, estando exilado en Jamaica, en Kingston, Jamaica, escribe lo que llamamos nosotros aquí en Venezuela la Carta de Jamaica. Y cuando uno analiza las letras de esa carta, voy a expresarles un fragmento de la carta. Bolívar compara dos sectores del planeta que son de gran importancia desde el punto de vista estratégico, como era el Corintio griego y el Istmo de Panamá. Bolívar tenía en mente un proyecto que era lograr la independencia de nuestra región y cortar la dominación que tenía la colonia europea sobre nuestra región. Éramos colonia. Aquí existían virreinatos, existían capitanías generales. Era terrible, pues estas tierras que fueron exploradas por Cristóbal Colón en los años 1400, 2 años después del primer viaje de Colón, se firma el Tratado de Tordesillas. Sus majestades en Europa peleaban. España peleaba con Portugal para repartirse este vasto territorio en dos. La banda oriental del Uruguay con Brasil la quería Portugal, pero el Castilla y León quería la banda se crea el virreinato del Perú, se crea años después, el virreinato de Nueva Granada. Entonces, imagínense romper siglos de dominación en un plan estratégico que tenía Bolívar de liberar las naciones de la colonia europea. Bueno, Bolívar sabía que no bastaba, Héctor, con acciones desde el punto de vista estratégico, militar y táctico para poder lograr liberar esa región. Había que elevarse a la dimensión de la geopolítica internacional. Y paralelamente Bolívar iba escribiendo su plan. Si uno aplica hermenéutica,
uno aplica la hermenéutica en honor al dios Hermes. Uno entiende la visión de Bolívar desde el punto de vista militar, y entiende algunos metamensajes que venían escondidos dentro de sus escritos, porque sin duda alguna Hermes era el mensajero en la antigua Grecia, y supuestamente sus escritos tenían escondidos algunos códigos secretos para transmitir mensajes utilizando esa técnica que utilizaba Hermes, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucha hermenéutica en los documentos de Bolívar, y cuando yo hablo de esa carta de Jamaica, Héctor, fíjese, él comparaba el istmo de Panamá con el Corintio griego. Él retrocedió en el tiempo y él decía, yo tengo que liberar esta región del dominio y de la colonia europea, no va a ser fácil, tengo que hacer acciones de geopolítica internacional. Entonces empezó a estudiar qué hicieron los antiguos griegos para no ser dominados en un lugar que llamaban el ombligo del universo. Era el Corintio griego, eran 12 ciudades de la antigua Grecia que habían unido sus fuerzas y habían creado una confederación, que era la Confederación del Corintio, y no pudieron ser dominados por los imperios de la época, a pesar de que el Corintio griego tenía una zona de alto valor estratégico que era el istmo del Corintio, un estrecho filamento de tierra que separaba el mar Egeo del mar Jónico, pero que los anfitriones, que eran los jefes de la tribu, los jefes de las tribus que regían los destinos de esas 12 ciudades griegas, eran llamados anfitriones. Los anfitriones se reunían en una especie de congreso y discutían cuáles eran sus intereses concurrentes para buscar el bien común de su pueblo, pero también evaluaban cuáles eran las amenazas comunes. Y en función de esos dos elementos, intereses concurrentes y amenazas comunes, se firmaban las alianzas y los pactos. Y ellos se dieron cuenta que en la medida que iban tomando decisiones conjuntas, una de ellas fue, imagínate tú, eso no lo dice la historia, ellos construyeron, Héctor, un riel de tren en el istmo de Corintio, donde los barcos llegaban a la orilla de uno de los mares y eran arrastrados, los barcos eran arrastrados sobre rieles de tren, permitían que el barco se trasladara del mar Egeo al mar Jónico, ahorrando una navegación de casi 4.000 millas, que eran en una zona de alto riesgo que era el Peloponeso griego. Eso hacía del Corintio griego una zona de altísimo valor estratégico, pero nunca pudo ser dominada. Y Bolívar revisa cómo los griegos del antiguo Corintio no pudieron ser dominados si eran ciudades débiles. Entonces se dio cuenta que los griegos no pudieron ser dominados porque unieron sus fuerzas. Y al unir sus fuerzas, se hicieron mucho más poderosos y disuasivos a ese enemigo superior. Bueno, él lleva ese proyecto a los niveles de la geopolítica internacional, porque tenía en su mente liberar de la colonia europea a nuestro vasto continente, pero sabía que en el norte estaba comenzando a nacer el imperio norteamericano. Pero fíjense, en 1815, entonces escribe él, con la palabra de admiración, qué bonito sería que el istmo de Panamá fuera para nosotros lo que era el Corintio para los griegos. Fíjense esa comparación. Ahí hay un metamensaje. Qué bonito sería, y le coloca esa preposición de admiración. Qué bonito sería que el istmo de Panamá fuera para nosotros lo que era el Corintio para los griegos. Y después un ojalá, un deseo proyectado en el futuro. Y en ese ojalá está la doctrina, la teoría del idealismo político, que propone que los países del mundo deben evitar caer en el flagelo de la guerra y reunirse para buscar acuerdos. Entonces ahí venía su proyección del pensamiento. Él decía, ojalá que algún día allá en Panamá se pueda reunir un augusto Congreso de los Pueblos para ponerse de acuerdo con las otras 3 partes del mundo de los asuntos de paz y de guerra. Era la fórmula mágica de la alianza, ¿no? Los asuntos de paz y de guerra, los intereses concurrentes de los pueblos versus las amenazas comunes, lograban que se hiciera un pacto de ayudas mutuas para trabajar en función de la paz y el equilibrio. Cosa que los Estados Unidos lo hace, pero con una teoría totalmente contrapuesta al idealismo político, que es el realismo político. Ellos hacen la paz, ellos no hacen la paz, ellos construyen la guerra, buscando sus intereses por encima de cualquier cosa, y para muestra un botón, pues la guerra arancelaria que estamos viviendo en estos tiempos, donde hasta los pingüinos salen sancionados. Entonces, nosotros sin duda vemos que esa visión de Bolívar, que no se quedó en una carta, Héctor, no se quedó en una carta, en 1815 la escribe, pero ya en 1824 el libertador Simón Bolívar estaba investido como jefe supremo del Perú, y 2 días antes de aquella gloriosa batalla de Ayacucho,
7 de diciembre de 1824, convoca esa reunión que él proyectó en la cárcel de Jamaica. Convocó una reunión en el Istmo de Panamá. Convocó una reunión donde las Provincias Unidas de Centroamérica, Cundinamarca, los Estados Unidos mexicanos asistieron a esa convocatoria. Bolívar mandó a su mejor diplomático, que fue Pedro Gual. Cuando tú revisas los libros controlados por la hegemonía cultural de los países imperialistas, muchos historiadores cometen el error de decir que el Congreso de Panamá fue un fracaso. No fue un fracaso. El Congreso de Panamá, que sesionó 2 años después, sesionó en 1826, se firmó el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua por parte de las Provincias Unidas de Centroamérica, Cundinamarca, Perú y los Estados Unidos mexicanos. Es un documento extraordinario. Yo te lo voy a enviar por correo para que tú revises ese documento. Es un documento que busca la paz, el equilibrio universal, pero que tiene también sus acciones disuasivas dentro del punto de vista estratégico militar, porque el documento tiene más de 30 y pico artículos. Te voy a describir un artículo. Artículo 1, imagínense ustedes. Artículo 1, si un país de la Confederación es atacado por una potencia extranjera, todos los países de la Confederación acudirán en su auxilio. Los países intermedios darán facilidades de puertos y aeropuertos para que todos los pertrechos militares arriben con prontitud. Era una acción militar que lo que buscaba la paz y el equilibrio universal. Fíjense que nuestras academias militares, cuando nosotros éramos cadetes, Héctor, a nosotros nos enseñaban poliomología. Poliomología es una rama de las ciencias militares que, en función del dios de la guerra griego Poleo, nos enseñan a hacer la guerra. Pero nosotros, en la época de nuestro comandante Chávez, empezó a introducirse en la academia otra visión totalmente contrapuesta, que también la tienen que manejar los estrategas militares, que buscamos la paz y el equilibrio universal. Yo me sumo a uno de ellos. Empezamos a ver la materia ireneología. Irene es la diosa de la paz griega. Y entonces nosotros también vemos que la disuasión, que a nosotros nos la enseñaron en las universidades como algo negativo, porque hemos visto que continuamente la usa los Estados Unidos amenazando con aquel gran potencial de armas como es la OTAN, que en estos momentos desarrolla una guerra proxy utilizando Ucrania contra Rusia. Es porque, bueno, tienen un gran potencial disuasivo por una gran cantidad de dinero que, en vez de invertirlo en buscarla reducir el impacto que tiene la falta de agua, la falta de electricidad en el mundo, no, gastamos esos millones de dólares, donde los Estados Unidos aportan un 70 y tanto %, gastamos eso en hacer la guerra, cuando pudiéramos trabajar en función de hacer la paz. Bueno, nos enseñaron irenología en nuestra academia militar y nos dimos cuenta que en la doctrina de Bolívar, de manera transversal, cuando uno hace un análisis de categorías y postulados de todos sus escritos, uno se da cuenta que de manera transversal en la doctrina del libertador Simón Bolívar existe mucho de buscar la paz y el equilibrio universal. Yo, de hecho, en uno de mis trabajos de tesis postdoctoral, yo prácticamente argumento que Bolívar puede ser considerado el padre de la geopolítica para la paz y el equilibrio universal en nuestra América. Porque sin duda alguna sus acciones, cuando uno las analiza aplicando técnicas metodológicas como es el análisis, la exégesis objetiva, despojándose uno de subjetividad y cualquier tendencia política que uno pueda tener, como científico uno trata de hacer esos ejercicios cuando quiere hacer una investigación, uno se da cuenta que hay muchos argumentos que pudiesen validar a nuestro libertador como el padre de la geopolítica de la paz y el equilibrio universal. Y yo he visto, Héctor, para darte la palabra, que su presidenta, qué gran oportunidad tenemos en estos tiempos históricos, su presidenta Claudia, que es una académica científica y que es la primera mujer presidenta de México y que está en lo que yo llamo la línea de quiebre hegemónico de poder conformar un mundo más justo, un mundo con mayor racionalidad, está sintiendo las mayores presiones junto a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que, bueno, que no se ha dicho, pues porque hemos sido objeto de otra forma de guerra, que es la guerra cognitiva, donde el bombardeo cognitivo al hemisferio de nuestras emociones, de nuestro cerebro, hacen que tú veas una realidad totalmente alterada y que pone en duda hasta los líderes
con más respetados del mundo, porque hemos visto algunos presidentes que han caído como víctimas de esa guerra cognitiva. Te doy la palabra para que más o menos me ayudes a encaminar la idea, Héctor. Bueno, como has estado mencionando, Bolívar se enfrentó a una situación compleja ya desde que él vivía, hace varios siglos de esto, y propuso, como dijiste tú, una política idealista que le han tratado luego de imponer a otro, a un presidente norteamericano 100 años después, o como bien has dicho también, él creó una política basada en la paz y en equilibrio. Él ya sabía que estaba el mundo muy turbulento en ese entonces, lo vio cuando estuvo en Europa, lo vio cuando se le acercaba a Inglaterra para poder acabar con España y vio también lo que hacía España para tratar de conservar sus colonias y luego vio también lo que estaba pasando en el norte del continente, que si bien él estaba enfrentando cómo poder maniobrar entre los intereses de Inglaterra que le podían servir para liberar el continente y enfrentándose a España, ya había otro factor enorme de peso ahí en el continente que era otro factor a considerar, a enfrentar, porque era evidentemente un poder muy fuerte que se estaba gestando y que no tenía nada que ver con los países de América Latina o nuestra América, por decirlo así. Empezar por el idioma. Entonces vimos cómo lo estás planteando tú, que básicamente lo que hizo fue el estudiar el pasado, que es, digamos, es la medida que hacen los inteligentes, los estadistas, ver el pasado para saber qué fue lo que pasó y lo que para poder prevenir lo que te va a pasar a ti. Y se dio cuenta de que podían estar frágiles los estados, en el caso de Grecia, pero que la unión los hacía fuertes frente, en este caso, al enemigo invasor, que en ese entonces eran los persas, el principal enemigo, porque era una especie de Estados Unidos en ese entonces, por la cantidad de recursos que tenía, no solo económicos, sino también de ejércitos, excedían a los griegos en miles de efectivos, por decirlo así, contra los griegos. Eh, Salvo que yo diría que los griegos, independientemente que tenían mucho problema entre ellos, estaban muy politizados y estaban muy conscientes del peligro que se enfrentaban y ellos les gustaba su paz. Sabían de la civilización que tenían y no le iban a acabar o someter a un imperio que los hubiera retrocedido en los avances que ya habían tenido los griegos con sus democracias, con matices y todo, porque su democracia era diferente a como nosotros la estábamos concibiendo ahora, pero ahí se gestó. Entonces, digamos que tenían la capacidad intelectual para saber qué no querían, eran débiles, pero tenían la capacidad también para entender, unidos podemos enfrentar a ese gran imperio que nos supera en todo, pero unidos le podemos ganar, como así fue. Cada vez que se enfrentaron, se dio esa situación, ganaron. Y luego vimos exactamente lo que pasó después con Alejandro Magno, ¿no? Que cuando él arrasa precisamente, va sobre ese imperio, agarra los que están aledaños para asegurar que no tenga problemas en su famoso regreso que nunca se dio, y luego se lanza contra ante el imperio persa que había sido la amenaza de siempre de los griegos, y acaba con ellos, y de ahí acaba con todo el resto, hasta la India, ¿no? Aquí lo que yo te diría es, evidentemente ni los griegos y tampoco Simón Bolívar se enfrentaron a las guerras que tenemos ahora, que ahora son, como se dice, híbridas, incluso proxies o multidimensionales. Digamos, no había todos los medios que había, no había satélites, no había teléfonos celulares, no había todas las tecnologías que hay ahora de espionaje, en fin. Entonces, digamos que eso es algo que no estaba contemplado, incluso hoy, porque todavía no sabemos los alcances de esas tecnologías. Antes la guerra básicamente se hacía hombre a hombre, por decirlo así. Ahora son drones que pelean contra drones o contra maquinarias y drones que se van contra la población civil. Ahora el concepto es mucho más complejo todavía y mucho más cruel, porque si bien los asedios también en ese entonces consistían en llegar a una ciudad y quitarle el agua, quitarle los alimentos para que tuvieran que morir si no peleaban o se rindieran, era un elemento más para que pudiera ser. Ahora vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, que pasa todos los días. Entonces aquí el asunto sería, ¿qué enseñanzas en el pasado nos puede dejar Bolívar para enfrentar una amenaza real de ese hegemón que él ya vio cuando estaba vivo y que sabía que tarde o temprano nos íbamos a enfrentar y que el sueño
bolivariano era la respuesta real, auténtica y justa y necesaria frente a la doctrina Monroe. Digamos, es que no hay dos. En este continente es la doctrina Monroe: o te sometes a los Estados Unidos, haces lo que ellos quieren, como ellos quieren y cuando quieren, y en los términos que ellos quieren, o el sueño bolivariano. Y digo sueño porque todavía es algo que todavía no está del todo materializado, por desgracia, y no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque las élites de cada país que forma nuestra América están sometidas al imperio norteamericano, están colonizadas mentalmente, su dinero se lo llevan allá, mandan sus hijos a estudiar allá, ellos mismos van a estudiar allá y creen que porque se van a colonizar a los centros educativos del gran imperio, llegan con la idea de que vamos a hacer algo que en mi país no, nadie tiene el conocimiento que yo tengo, soy superior porque estudié en una escuela extranjera y ahora los vengo a decir y controlar y voy a tratar de que se parezcan a ese gran imperio, que es una especie, que es un coloniaje totalmente brutal que lo hemos vivido aquí, cuando menos en mi país, por décadas, y sobre todo en las escuelas que se llaman privadas, que lo único que hacen es presumirte que sus programas de estudio están basados en el extranjero. Obvio, y sobre todo en las grandes universidades de Estados Unidos o de Europa. O sea, que tenemos que parecer un coloniaje, si no norteamericano, europeo. ¿Cómo poder enfrentar eso? Sobre todo ahorita que estamos viendo que el presidente delincuente, porque así fue declarado en su propio país, Donald Trump, amenaza prácticamente a toda América Latina porque la considera su patio trasero. Ya vimos que el secretario de Defensa ya fue a visitar a Panamá y ya le dijo: oye, a mí no me vas a cobrar y yo me vas a dar los puertos que les habías dado a China, solo los agarro yo, y ahora te voy a traer hasta bases militares, cosa que cuando estaba Omar Torrijos y se dio el tratado Carter-Torrijos, se fueron, se tuvieron que ir, con consecuencias desastrosas, porque déjenme hacer un paréntesis: cuando estas bases militares se fueron, dejaron material radioactivo ahí, que no avisaron, que no dijeron, que generó cáncer en mujeres embarazadas y en sus hijos, por mucho tiempo. Y nadie dijo nada, se supo, y cuando se empezó a manejar, se quedaron callados, se sometieron a ese crimen que hicieron ellos, porque ese material radioactivo se lo debieron de haber llevado ellos a su casa, y lo dejaron ahí, sin avisar, adrede, y obviamente afectó a la población de Panamá. Bueno, digamos que se fueron, y luego volvieron cuando invadieron Panamá, otra vez, pero se volvieron a ir, digamos, no estaban ahí, pero ahorita ya lo están diciendo abiertamente, y estamos viendo cómo en otros países, como en Argentina, donde la frase de Perón precisamente era patria o coloniaje, o patria o colonia, y luego el Che, que era mucho más radical, dadas las circunstancias, dijo: no, es patria o muerte, porque no hay opción, no vamos a hacer colonia. Ok, y vemos lo que está haciendo el idiota y vendepatrias de Milei, que prácticamente ya llevó a Vaca Muerta, donde están ellos, donde tienen su industria petrolera, les abrió para que hubiera bases militares ahí. Y estamos viendo también lo que está haciendo Noboa, que les quiere dar las Islas Galápagos para que sea una base militar estadounidense ahí. Y vimos ya lo que hizo Dina Boluarte desde el año pasado, cuando abrió las puertas de su país para que varios destacamentos militares llegaran ahí, a Perú. No hemos visto ya eso. Entonces, digamos, el enfrentamiento ahí está. ¿Cómo pudiéramos, y bueno, digamos, y mi país también está amenazado de modo tal que este señor se levanta y dice: bueno, voy a poner aranceles a México si no me cumplen con estas condiciones de seguridad? Ayer salió con que México iba a castigar a Texas, digo México, porque México no le ha dado el agua que necesita Texas en base a un tratado y México ha incumplido. Cuando México le dice: ¿cómo te cumplo si no tengo yo agua? Sí te debo agua, pero ¿cómo te incumplo? ¿Cómo te cumplo si no puedo darte agua? No tengo agua en el país. Y ella dice: voy a castigarte. O sea, es como me levanto y a ver qué ocurrencia tengo, y te tengo a ti como si fueras mi asistente o secretaria, atendiéndome. Fíjate, estoy molesto, tengo calor. Dije, le pongo el abanico. Ahora tengo frío, déjame le consigo una toalla. Mi presidenta no puede estar para ese tipo de pendejadas. No podemos. La soberbia imperial es así, Héctor, cuando creemos que el poder que tenemos acumulado es absoluto y menospreciamos algo que no se tiene que menospreciar, no solo a los
que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de un país, que son los presidentes elegidos soberanamente, como es el caso de Venezuela y el caso de México, y el caso de todos los países que, que proponen la democracia, la participación activa del pueblo en las decisiones del Estado. Bueno, ellos menosprecian lo que son las masas, ¿no? Y bueno, esas formas de guerra, esos enfoques que lo que simplemente demuestran es el irrespeto profundo que tiene un Estado hegemón a lo que es el concepto de Estado-nación. Fíjate que desde Westfalia, que prácticamente empiezan a reconocerse la existencia de los Estados-nación con las tres variables que integran el Estado-nación: gobierno, territorio y población. Esas nuevas formas de guerra que ellos desatan son muy bien planificadas en sus laboratorios de guerra. Tratan de atacar sobre todo el centro de gravedad de esas tres variables para romper la cohesión. Fíjate que en el caso de Venezuela, que hemos sido víctimas de un ataque sostenido, y quizás por eso tratamos siempre de expresar nuestras experiencias, no por demostrar modestia aparte que no la sabemos todas, sino que, bueno, hemos sido víctimas de la aplicación multidimensional de una guerra de amplio espectro, que realmente, si uno tiene que felicitar a alguien, hay que felicitar a esas tres variables, hay que felicitar al pueblo por tener esa capacidad de resistencia y seguir manteniendo el apoyo popular a su gobierno. Hay que felicitar al gobierno, quien ha tenido graves dificultades para ejercer el poder con esas nuevas formas de guerra, pero ha seguido llevando, como dicen por ahí, la ruta de navegación hacia un proyecto que lo que busca es la paz, el equilibrio nacional, el equilibrio universal y el poder compartir las cosas que tenemos con los pueblos que son respetuosos de las normas que rigen el derecho internacional. Y bueno, tú me decías que qué podemos tomar de Bolívar para tratar de revertir esto que estamos viendo. Yo digo que dentro de la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar, hay algunas categorías y postulados, uno aplicando mucho el método científico. A mí me gusta, yo doy clases de metodología de la investigación, aparte de hablar un poquito de doctrina de Bolívar. Nosotros tratamos siempre de pescar, a mí me gusta trabajar con información primaria, o sea, documentos originales, que eviten de que haya un juicio sobre otro juicio. Cuando uno lee un libro y ese autor hace referencia a otro autor, son opiniones sobre opiniones. Y el ser humano siempre tiende a colocar su postura del conocimiento, de la teoría de la epistemología, o su postura ontológica de cómo ve cada persona el mundo. Pero cuando uno revisa información primaria, si llegase a ver algo de subjetividad, por lo menos una sola persona tiene la subjetividad, que es el autor que está revisando esa información primaria. Bueno, yo cuando reviso los escritos de Bolívar, y te puedo hablar inclusive de 4 de julio de 1811, Bolívar dio un discurso ante la sociedad patriótica, ¿no? Y Bolívar criticaba. Y nos dicen que nos confederemos, como si no estuviéramos confederados en contra de la tiranía. Ya Bolívar proponía las ideas de unión. O sea, el sueño de Bolívar, que también se basa en un sueño de nuestro generalísimo y hombre más universal, como es el generalísimo Francisco de Miranda, que proponía la unión de América, la creación de un bloque continental donde los pueblos trabajáramos en función del bien común. Y viajó a otras latitudes, fue coronel del Imperio Ruso, iba a Europa a solicitar ayuda para poder materializar su sueño, buscar la unión. Bueno, Bolívar se montó sobre esas ideas de Miranda y siguió propugnando la unión, pero con una figura muy diferente. Fíjate, cuando hablamos de unión, es una unión bajo una forma política muy diferente a la que nosotros vemos en la Unión Europea. La Unión Europea cede soberanía, porque es un grupo de países que se conformó en un bloque donde se crea un parlamento y las decisiones de ese parlamento son totalmente vinculantes. En la figura de la confederación es totalmente diferente, Héctor. En la figura de la confederación, como decía Bolívar cuando convocaba el Congreso Anfitriónico de Panamá, los presidentes pueden hasta nombrar un embajador plenipotenciario, un representante, así como lo hizo México. México, cuando asistió al Congreso Anfitriónico de Panamá, los que firmaron en México el tratado era don José Mariano Michelena, un general de brigada, y don José Domínguez, regente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Ellos tenían poderes especiales para poder representar y levantar la mano o no de lo que se estaba ahí discutiendo, pero el hecho que ellos levantaran la mano o no
no quiere decir que el documento que se estaba redactando era válido, no, habría que regresar y discutirlo en sus respectivos congresos, y si lo que se proponía dentro del bloque iba en función del bienestar de los Estados-nación que conformaban esa reunión, entonces se aprobaba. O sea, no se cedía soberanía. En cambio, en el Parlamento Europeo lo que ya se decía es de obligatorio cumplimiento. En este caso, la figura de la Confederación es muy diferente a la figura de la Unión de Naciones. La Unión Europea cede soberanía en un Parlamento, y las decisiones que tomen los diputados y los diputados que conforman ese organismo, bueno, hay diferentes tendencias políticas. O sea que a la final lo que se discute en cada Congreso Nacional es lo que definitivamente se aprueba o no se aprueba. Entonces, Bolívar utilizaba el proyecto de unión de naciones, conformación de bloques de poder, conformación de bloques de poder. Inicialmente lo proponía a nivel regional, no existía la visión de que uno podía romper el esquema que nuestro presidente Chávez logró romper. Él hablaba de nuevos polos de poder. El presidente Chávez decía, ¿quién dijo que el océano? ¿Quién dijo que yo no me puedo integrar con Asia? ¿Por qué yo no me puedo integrar con Asia? ¿Por qué yo no me puedo integrar con otra nación que esté en otro continente? Porque los mares no son obstáculos, los mares son vasos comunicantes. Entonces, fíjense, la visión de Bolívar de integración, nuestro comandante eterno Hugo Chávez le suma una visión de vínculo con nuevos polos de poder, y vamos viendo cómo en las propuestas hay la idea de crear un esfuerzo conjunto entre Estados-nación para buscar un fin común, que es el bienestar de los pueblos. Pero dentro de esas acciones hay siempre una categoría de análisis o un postulado que no está escrito, pero que los que aplican la metodología de la investigación ven que es de manera transversal, que es la palabra que nos malenseñaron a nosotros en la universidad, la palabra disuasión. Cuando tú creas un bloque, el bloque es disuasivo ante la presencia de un actor hegemónico irracional. Si un actor hegemónico irracional quiere controlar México y México está aislado, quizás entonces México sea un Estado-nación, una república débil. Pero si México está conformado con un liderazgo, si hay un nacionalismo en la población de México, y aparte de eso en la dimensión de la geopolítica, la República de México está conformada dentro de bloques de poder, tanto regionales como multinacionales, multilaterales, porque la doctrina de Bolívar tiene multilateralismo y pluripolaridad. El mundo pluripolar. Eso está dentro de la doctrina de Bolívar. No está escrita la palabra, pero transversalmente está el multilateralismo y la pluripolaridad, que son prácticamente las categorías de análisis y los postulados que nuestros presidentes en la región están utilizando mucho como parte de su política exterior, cosa que hay que aplaudir, porque estamos buscando un mundo multipolar, un mundo pluripolar, donde se respeten las posturas de los pueblos a través de sus dignos representantes y se trabaje en función del bien común. Bueno, existe mucho de esa categoría de análisis, propuestas de unión, propuestas de confederación y por supuesto la disuasión de manera transversal. La Carta de Jamaica, cuando busca reunir a un Congreso de los Pueblos en el Istmo de Panamá, de esa Carta de Jamaica se operacionaliza esa visión estratégica con la convocatoria en 1824 del Congreso de Panamá, le ponen el apellido anfitriónico en honor a lo que hicieron los anfitriones de Corintio, y en el año 1826 se materializa un documento que se escondió en la historia, pero que existe y fue firmado por nosotros, que es el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre todas esas provincias unidas y los Estados Unidos mexicanos. Ahí hay disuasión, Héctor. Entonces la disuasión, pero hay disuasión, no es la disuasión sustentada en la teoría del realismo político, que es la que utiliza Estados Unidos. Estados Unidos, el realismo político es nuestros intereses por encima de cualquier cosa. Y la disuasión que ellos utilizan es para amenazar, es para crear coaliciones que proyecten su poder hacia otras latitudes, bases militares en todo el mundo, que controlen los recursos estratégicos que ellos muy bien conocen dónde están. Ellos hacen muy buena prospectiva, ellos saben qué es lo que va a escasear en los próximos años y ellos van moviendo las presas en el juego de ajedrez por adelantado. Antes la movían con pretextos disfrazados, escondidos, que era parte de la hipócrita diplomacia. Hoy se cae la careta y porque estamos entrando en un tiempo de escasez de recursos, donde ya las transnacionales respetan al derecho internacional. Para muestra un botón, en Venezuela el territorio Esequibo,
que es de Venezuela históricamente, pero que nosotros estamos confiando en el derecho internacional y que esa discusión está en base a un acuerdo, que es el Acuerdo de Ginebra, es irrespetado por las grandes empresas transnacionales que, agarrando como excusa una concesión unilateral e irrespetuosa del derecho por parte de la República Cooperativa de Guyana, asisten y se instalan a explotar recursos como es energía, recursos escasos, energía, petróleo y minerales estratégicos, y respetando el derecho internacional. Y como tú lo decías, así como hay un silencio absoluto con conflictos como los de Gaza, donde vemos cómo han acabado con la vida de seres humanos, niños, ancianos, y todavía el derecho internacional y los organismos internacionales han sido incompetentes para poder detener esas arbitrariedades entre lo que ocurre en el mundo, producto de que el realismo político, bueno, se les cayeron las máscaras a los hegemones en el mundo. Y esos grandes aliados, bueno, simplemente están haciendo lo que quieren. Bueno, hay mucho de disuasión en la visión de Bolívar, porque la visión de Bolívar de disuasión es sí y solo sí. De hecho, en la tesis que yo realicé postdoctoral, yo justifico con fórmulas matemáticas, incluso, Héctor, porque tú tienes que argumentar para poder convencer al pueblo. Mira, la estamos pasando con ciertas dificultades producto de esto. Yo creo que las sanciones de Estados Unidos lo que han hecho que nosotros desarrollemos el nacionalismo, el arraigo nacional, y sea un boomerang, que cuando ellos persiguen que al presidente le retiren el apoyo popular, ha sido todo lo contrario. Más bien la población dice: demasiado bien lo estás haciendo, porque ¿qué presidente logra mantenerse durante tantos años después de tantos saboteos y tantas perturbaciones para que tú puedas ejercer libremente el poder? Bueno, la disuasión positiva vista por Bolívar es una disuasión que lo que busca, bueno, generar, mostrarle a ese enemigo irracional que no somos un bloque de poder de Estados-nación, que estamos trabajando en función del bienestar de nuestros pueblos, y que también estaríamos dispuestos a evitar que en cualquier forma, que cualquier situación que nos perturbe sea materializada por parte de ese actor irracional. Para el actor irracional, que no es tan irracional, cuando ellos ven que se están enfrentando a un bloque consolidado, lo piensan dos veces, porque ellos hacen su perspectiva. Bueno, tenemos más que perder porque Venezuela está compartiendo sus recursos con tales y tales naciones tienen ya intereses en Venezuela. Nuestro comandante Chávez le entregó a países como Vietnam, Rusia, China, Irán, le entregó concesiones para que explotaran petróleo con una relación de ganancia mucho más justa que la que existía en los tiempos donde se entregaba y se regalaba nuestra riqueza a las transnacionales. Y entonces ambos pueblos nos estamos viendo beneficiados. Ahora, ¿qué tienen en común los países que han recibido concesiones en nuestra faja petrolífera, Hugo Chávez? Que la mayoría de los países tienen potencial, son potencias emergentes, no injerencistas, respetuosas del derecho internacional, pero que, bueno, a la hora de cualquier situación que perturbe sus intereses, yo me imagino que estarían dispuestas a evitar que eso sucediera. Entonces, bueno, ahí hay una disuasión, pero positiva. No estamos amenazando a nadie, pero bueno, yo no creo que esos países estén de acuerdo que a Venezuela la venga a invadir la potencia norteamericana por querer llevarse los recursos que nosotros tenemos. Lo mismo que ocurre con México. No vamos a estar dispuestos a que vayamos con un abanico a echarte aire cuando tú sientas calor, porque no somos tus esclavos. Y eso yo ahí, te repito, siento un profundo respeto y admiración por la presidenta de México, porque ella, con su discurso académico-científico y demostrando un alto grado de estabilidad emocional, porque también México a veces busca, aplicando la guerra cognitiva, de que el líder se desestabilice para ser percibido como un líder fallido. Bueno, es parte de la guerra cognitiva. Esa es la teoría de la turbulencia social, Héctor. La aplican en Venezuela con mucha fuerza. La teoría de la turbulencia social es una teoría de guerra muy parecida a la teoría del caos. La teoría del caos la desarrolló Brzezinski, uno de los asesores de varios presidentes norteamericanos, que es uno de los que fue enviado a hacer las operaciones de guerra en Irak, en Afganistán, en Libia, y que la expresidenta Hillary Clinton aplaude porque es un gran estratega, donde ellos lograban implosionar las diferencias raciales y étnicas en un estado. Después le llevaban armas para que eso se generara un conflicto interno, una revolución de colores,
y después ellos se desaparecían, lograban sus objetivos, justificaban cualquier intervención. En Venezuela se ha aplicado el caos constructivo, a nosotros nos han saboteado variables que son desencadenantes y perturbadoras del estado de bienestar. Hubo un ataque hace pocos años atrás al cerebro de nuestra empresa eléctrica estatal, Corpoelec, y bueno, eso generó graves perjuicios y se determinó que fue un ataque cibernético, como un ataque como cualquier otra forma de guerra. Así lo dice Atilio Borón en el libro. Atilio Borón en el prólogo de este libro dice que la tercera guerra no se ha declarado oficialmente, pero ya estamos en una tercera guerra mundial, pero son una guerra de otra manera, no son guerras convencionales como la que vimos en el pasado. Son guerras como la que estamos viendo ahorita, una guerra arancelaria, una guerra cognitiva, una guerra, nosotros le llamamos guerra difusa. Pero fíjate, una teoría de esas guerras es la del caos constructivo. Tú puedes construir el caos y al generar esas perturbaciones en la variable población, porque yo te comenté que las formas de guerra que desarrollan los Estados Unidos atacan las tres variables del concepto de Estado-Nación: población, gobierno y territorio. Si tú desarrollas una serie de teorías de guerra que afecten esa cohesión que existe entre las tres variables de un Estado-Nación, tú estás fracturando ese Estado-Nación. A la variable población se le trata de atacar en el estado de bienestar. ¿Buscando qué? Buscando que la población retire el apoyo popular a quien ejerce el poder. Al quien ejerce el poder se le ataca, en centro de gravedad del ataque es el ejercicio del poder, buscando que sea percibido como incompetente. Y en la variable territorio, en el caso de Venezuela está ocurriendo, se le ataca la integridad territorial. Por eso que se vuelve otra vez a irrespetar lo que es el derecho legítimo que tiene Venezuela bajo el Acuerdo de Ginebra, de que el territorio exequivo históricamente es de Venezuela, pero bueno, se respeta cuando una de las partes manejada estratégicamente por el imperio norteamericano empieza a conceder concesiones a empresas australianas, empresas sudafricanas, empresas de Noruega, empresas canadienses, empresas norteamericanas disfrazadas, y empiezan a sacar recursos porque esa es la razón del tiempo histórico que estamos viviendo. Estamos entrando en una era, yo le llamo la era de los depredadores, porque son tan escasos los recursos que ya se cayeron las carretas. Las grandes transnacionales, con el apoyo militar de las potencias hegemónicas, van a buscar esos recursos donde se encuentran. Quizás esa es la pregunta de qué hacen aviones sobrevolando el mar del norte, que hacen empresas haciendo exploración en las Malvinas, haciendo exploración en el Mar del Norte, que hacen aviones norteamericanos sobrevolando el Mar de China Meridional. ¿Por qué hay aviones norteamericanos sobrevolando el Mar Negro, inclusive intentando violar el espacio aéreo de Rusia? O como cuando ocurre que se viola, Rusia los derriba, y después viene que Rusia es un estado agresor que hace un dron norteamericano sobrevolando el espacio aéreo de Rusia en las proximidades del Mar Negro. Entonces, uno se da cuenta de que sí hay un juego terrible y que la doctrina de Bolívar de acelerar la conformación de bloques que sean racionales y que busquen el bienestar de los pueblos, pero al mismo tiempo se conviertan en un bloque disuasivo hacia el actor irracional, eso hay que agilizarlo. Y por eso que, repito, yo felicito a la presidenta de México, en este caso, insisto mucho porque tú eres mexicano, me estás entrevistando desde allá, que ella inclusive dentro de la reunión de la CELAC propone cosas como esa. Bueno, es importante que hagamos una reunión extraordinaria. Bueno, fue acatada de inmediato por la presidencia pro tempore que acaba de asumir. Ojalá que el presidente Petro mantenga esa visión de Bolívar, ¿no? Porque nuestros hermanos colombianos también somos hermanos, somos hijos de Bolívar, esa gran Colombia. El fantasma de la traición tiene que desaparecer de las relaciones entre ambos pueblos. Tiene que prevalecer el pensamiento y la visión unificadora de nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces yo creo que llegaron los tiempos de conformar esos bloques. Fíjate que nuestro presidente Chávez, durante su presidencia, como su doctrina política se inspiraba en la visión de Bolívar, bueno, fue un actor importante. No le quiero restar liderazgo al resto de los presidentes de Latinoamérica y del mundo, pero fue un actor importante en acelerar junto con Fidel la conformación del ALBA, junto a Evo Morales, la conformación del ALBA, la conformación de la UNASUR, 12 naciones de Sudamérica. En esa época el presidente Lula estaba bien claro de la importancia de crear un bloque de poder y estar al lado de Venezuela, luchando para garantizar la integridad de nuestro territorio. Quizás hoy la guerra cognitiva haya generado algunas confusiones
Por eso que nosotros tenemos que vacunarnos contra la guerra cognitiva, Héctor, y una de las formas de vacunarse con la guerra cognitiva es rodearse de científicos. Los científicos que te lleven la verdad y la argumenten desde el punto de vista metodológico, para que tú realmente no seas un instrumento, un conejillo de India de los grandes planes desestabilizadores del Pentágono, del imperio y sus aliados. Entonces, definitivamente la disuasión dentro de la conformación de bloques de poder. ¿Cuándo empezó los Estados Unidos a molestarse con China? Cuando China empezó a promover la ruta de la seda y la franja de la seda, como una gran estrategia en todos los ámbitos para lograr reconfigurar bloques de poder que fueran más respetuosos de los Estados-nación. Ahí empezó la molestia. También empezó la molestia con Nicaragua por la propuesta de construir un canal en su zona que pudiese ser una competencia contra el canal de Panamá, que ellos estaban acostumbrados a manejar. Y bueno, tú lo tocaste ahorita con el tema del Tratado Torrijos-Carter. Hay cosas que no se han escrito, una las has dicho tú, muy bien dicha, sobre no hemos hablado de los efectos colaterales que dejaron los gringos en esa retirada cuando tuvieron que salir del canal de Panamá. No hemos hablado inclusive de cómo han tumbado gobiernos cuando se tocan los intereses de las bases militares norteamericanas. Yo recuerdo al presidente Fernando Lugo de Paraguay, una de sus principales acciones cuando él asumió la presidencia es decretar la salida de la presencia militar en la base militar mariscal Estigarribia, que es una base militar allá en Paraguay que controla prácticamente esa zona estratégica donde hay grandes recursos acuíferos, donde se controlan las fronteras de varios países. Lo mismo pasó con el presidente Correa en Ecuador, cuando decretó la salida y el cierre de la base Manta en Ecuador, porque para los Estados Unidos era una base muy importante que controlaba la entrada a nuestra región a través del Pacífico. O como también tú lo dijiste, la base Quito de Perú, a lo largo del Amazonas, que en su salida, casi que en latitud cero, en el Atlántico, tú puedes recorrer por el río Amazonas prácticamente toda la parte sur de nuestras selvas suramericanas y llegar hasta Iquitos, Perú. Ahí tenían ellos también presencia militar, una base militar todavía, y presencia norteamericana, porque ellos van adelantando en ese juego sus intereses, y sus intereses van en función a lo que yo les leí. En sus pronósticos, ellos se dan cuenta que para seguir creciendo como potencia, tienen que acceder a tales y cuales recursos. Ellos tienen muy bien levantado cuáles son los recursos minerales estratégicos, energía y recursos hídricos, alimentación. Y bueno, siempre hemos sido, como lo dijiste tú en la doctrina de Monroe, siempre hemos sido considerados como su patrio trasero. Por eso que en la visión de Bolívar hablaba de crear la Unión de América Meridional al sur del Río Grande. O sea que México era la línea de quiebre hegemónico dentro del proyecto de Bolívar. ¿Cómo no va a estar México presente? Y por eso que yo aplaudo esa decisión de haberle concedido la ciudadanía mexicana a nuestro libertador Simón Bolívar, porque México era siempre el que le tocaba el trabajo más fuerte, porque tenía al actor irracional al lado, en sus fronteras norte. Entonces, sin duda alguna, bueno, yo estoy viendo una nueva época. Vamos a hablar de las cosas buenas, porque las cosas malas impulsan las cosas buenas. Entonces, esa cosa mala que vemos nosotros todos los días, donde los pingüinos salen afectados, bueno, está obteniendo una respuesta racional. Entonces tú también te consigues un Parlamento Europeo que pareciera estar despertando, algunos sectores del Parlamento, pareciera estar despertando y dándose cuenta que realmente no es el mejor aliado ese señor que anda haciendo la guerra de aranceles. Y bueno, y cuando uno ve, no quiero decir esa palabrota tan fea, pero yo nunca me imaginé que un jefe de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica se iban a utilizar palabras tan soeces como es la que él dijo recientemente, y inclusive ofensivas a una mujer, porque yo recuerdo la primera ministra de Italia que fue a Estados Unidos a plantear, pues, desde el punto de vista del derecho internacional, una mejor relación comercial, económica, política con el país. ¿Cómo él va a utilizar una palabra de ese tipo contra una dama? Eso no se hace, tenga lo que tenga en la mente, o responda a lo que responda políticamente un actor nacional que tiene ahorita las riendas de un Estado-nación, porque así lo quiso el pueblo, merece respeto. Yo tengo mi tendencia política y jamás eso me va a permitir y respetar
a una persona que tenga una tendencia totalmente diferente. Y fíjate que del señor que estamos hablando no hemos dicho ninguna palabra irrespetuosa. Simplemente ellos son eh, como son. El realismo político por encima de cualquier cosa, así lo dice su constitución. Entonces, para ellos no les interesa. Es una política que yo diría hasta maquiavélica. El fin justifica los medios. Hay un poeta, y con esto cierro para poder interactuar un poco contigo. Hay un poeta anónimo que hablaba de Simón Bolívar. Y el poeta hablaba porque también no se puede ser tampoco, y es una reflexión que yo hago, no se puede ser tampoco soñador desde el punto de vista del realismo político. O sea, yo quiero la paz, pero me están violando la frontera, pero yo quiero la paz, yo quiero la paz. No, hay momentos en los cuales tú te tienes que ir paseando hacia diferentes posturas, ¿no? Bolívar le tocó, Bolívar lanzó en su época de su campaña un decreto de guerra a muerte. Imagínense ustedes, pero también Bolívar fue el padre de lo que era el arbitraje, fue el padre del arbitraje. Entonces hay un poeta que habla sobre esas dos posturas, ¿no? Bolívar como idealista y Bolívar como realista, realista en el sentido de realismo político, ¿no? El fin, los intereses por encima de cualquier cosa. El poeta habla de Bolívar y dice, cuentan que tuvo en su faz lo que salva y lo que aterra, rayos de muerte en la guerra y arcoíris en la paz. Cuando creyendo quizás que se cansaban sus brazos, hizo en América un trazo y volando casi loco, con aguas del Orinoco fue a regar el Chimborazo. El poeta anónimo habla de Bolívar en sus dos facetas. Bolívar le tocó también mano de seda y mano de hierro. Pero cuando tuvo que utilizar la mano de hierro era porque, bueno, era indignante, no se podía seguir tolerando. No se podía seguir tolerando la violación y la injusticia que estaban cometiendo esos actores en ese momento. Entonces, yo creo que nosotros la mano de hierro que debemos tener ahorita es simplemente la conformamos como bloques de poder para trabajar en función del bienestar de nuestros países e ignorar al actor irracional que yo pienso, aplicando la teoría de los sistemas complejos y la teoría de los sistemas, él pareciera que está aislándose. Y un sistema que se aísla es un sistema que entra en entropía, porque de alguna manera esas decisiones lo está aislando como sistema. Entonces nosotros somos Estado-nación dentro de una comunidad de naciones, tenemos que vernos como un conjunto, y por eso que yo te decía que yo justificaba la doctrina de Bolívar desde el punto de vista matemático. Dentro del punto de vista matemático hay fórmulas matemáticas que están dentro de la lógica de los predicados, que tú puedes asociar a las acciones estratégicas que Bolívar realizó. Y yo te doy un ejemplo. Para Bolívar un proyecto implicaba, para Bolívar una alianza implicaba la unión de esfuerzos, ¿verdad? La palabra unión. Y para Bolívar una confederación implicaba la intersección de amenazas comunes con intereses concurrentes. O sea, uno aplicaba la teoría de los conjuntos o la lógica de los predicados. Y uno podía entender que las acciones estratégicas de Bolívar en sus planes, en sus cartas, en sus escritos, en sus pensamientos, que eran disuasivas todas, buscaban simplemente el bienestar de los pueblos. A diferencia de los Estados Unidos, que cualquier iniciativa de unión es una coalición de dominación. Es una de las razones por las cuales nuestros países, por lo menos Venezuela, no tiene portaaviones, porque Venezuela no tiene ningún interés de proyectar su poder militar hacia otra latitud. Venezuela tiene una brigada internacional humanitaria Simón Bolívar que va a cualquier país que requiera nuestro apoyo, inclusive ha sido ofrecida para ir a los Estados Unidos cuando han habido catástrofes naturales en los Estados Unidos y ellos se han visto desbordados. Nosotros hemos estado dispuestos a ayudar al pueblo norteamericano con nuestros expertos de la Brigada Humanitaria Simón Bolívar, que han tenido mucho éxito en los apoyos que ha realizado a nivel mundial. Entonces, una reflexión, nosotros le llamamos aquí resemantizar. Resemantizar es entender la semántica que tuvo las acciones de Simón Bolívar en el pasado y darse cuenta que perfectamente pueden venir a estos tiempos y ser aplicadas a las realidades actuales de la nueva geopolítica internacional, donde, bueno, vemos estas barbaridades que estamos viendo. Mira, yo te diría, bueno, que la idea, la esencia de lo que estás hablando es la unidad. Se tiene que dar la unidad frente a todo este duro problema que nos está enfrentando, que apenas está empezando con Donald Trump. Y, como dices tú, analizar las cosas también por sistemas, que eso es bien interesante, que un sistema que se va aislando y se gana la animadversión de todos, incluso de sus aliados, o se gana la animadversión de todos porque empieza a favorecer a gente
o a sistemas que antes se consideraban enemigos, y a favor de ellos y contra los que siempre se consideraron amigos, o en el caso del acercamiento que están teniendo ellos con Rusia, altera todo, cambia todo, y como dices tú bien, puede quedar aislado. No deja de ser peligrosísimo eso. Antes ya de retirarnos, quisiera yo recomendar, y vamos a poner el link para que lo puedan ver, de enlace, de un video que pueden ver que se llama Fin de la cita, cómo es la guerra contra Venezuela. Y yo quisiera agradecerte, de veras, pues toda la charla que nos diste, o sea, pues todos los datos que nos has dado, la visión que tienen ustedes para manejar las cosas, y volverte a convocar cuando la situación se complique todavía más, porque esto apenas está empezando, para ver en un momento dado qué estrategias podemos hacer incluso aquí en México para poder afrontar, como dices tú, un Estado irrespetuoso, un gobierno irrespetuoso. No creo que el pueblo necesariamente norteamericano sea así. Si hay parte que votó por él, que se cree todas estas cosas que dice, que los mexicanos son violadores, que somos lo peor, lo cual es totalmente ridículo, porque hay mucha población que incluso no le gusta eso y los rebate. Pero no deja de ser este señor un gobierno totalmente autoritario, hegemónico, imperialista, descaradamente imperialista, que apenas está dando en problemas y todavía no cumple un año de gobierno. Vamos a poder ver en un año todo el desastre que ha hecho, y mucho depende de nosotros podernos dejar de las atrocidades que este señor quiere hacer en nuestros países, simplemente abrazando el sueño de Bolívar e impidiendo que se haga esa doctrina Monroe en nuestros países. Te dejo por si quieres cerrar, si te faltó alguna otra cosa más de agregarnos. A mí me faltó fue felicitarte a ti porque yo no había tenido la suerte de conocer tu espacio, y un amigo común que tenemos tú y yo nos unió nuestros pasos, y me siento honrado. La verdad que tienes un tremendo equipo, que de verdad te está logrando que la racionalidad se impere pues en el mundo. Tu visión, la forma como tú manejas tu programa, tu humildad, este, tu mexicanidad, porque ahí también tengo que volver otra vez tengo que cerrar hablando bien del anfitrión, ¿no? Del pueblo de México. ¿Qué hacer? Bueno, seguir siendo mexicano, Héctor. Es mi recomendación. Nosotros tenemos que seguir siendo mexicanos, seguir siendo venezolanos, y si nosotros platicamos ese ejercicio de arraigo nacional de cada uno de nuestras naciones, vamos a crear, sin darnos cuenta, aplicando la unión de conjuntos, vamos a crear una identidad latinoamericana y caribeña. Y también a nivel mundial vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos de lo que es gestión, de lo que es estrategia, de lo que es geopolítica, para buscar lo que decía aquel autor que te mencioné, aquel cantautor que era que la humanidad sea más humana, buscar que sea más humana la humanidad, como lo decía Ali Primera en su canción El despertar de la historia. Lo invito a que busquen esa canción y revisen las letras. Hay unos metamensajes fabulosos. Cantautor Ali Primera, nuestro comandante Chávez, le encantaba cantar las canciones de Ali Primera, y nuestro presidente Nicolás Maduro las canta muy bien. Así que bueno, el mensaje es que sigamos siendo lo que somos: mexicanos, venezolanos, latinoamericanos y caribeños. Cuídate ahorita con la tragedia que ocurrió en República Dominicana. Yo siento un nudo en la garganta al ver lo que ocurrió, y al ver ese gran cantante también junto a aquellos relativamente víctimas, gran cantidad de víctimas que tenían la intención de pasar un buen rato en una discoteca, y bueno, su vida terminó trágicamente. Bueno, yo siento una profunda tristeza, y he visto en las redes sociales cómo, parece mentira, esa tragedia nos ha unido más al pueblo de Dominicana con Venezuela, más aún que ese hombre quería a Venezuela como quería a Dominicana. Y bueno, pudimos ver, inclusive nos llenó de emoción, y yo creo que se nos hizo un nudo en la garganta cuando vimos su ataúd con las dos banderas, ¿no? Qué alegría se ve. A mí me da una alegría inmensa porque cuando nosotros vamos a alguna actividad vinculada al legado de nuestro comandante Chávez, recientemente tú me permitiste que yo pudiera publicar un trabajo que hice en mi móvil a raíz de los 12 años del salto a la inmortalidad de nuestro comandante Hugo Chávez, donde nos hiciste una pregunta: ¿quién fue para nosotros Hugo Chávez? Yo te respondía: para nosotros fue un maestro, fue un amigo, no más que un superior, más que un presidente, fue un líder, fue una persona digna y cuando vamos a esos espacios,
nos conseguimos las banderas de nuestros países, Héctor, unidas, flameando. En el cielo de nuestra patria, Venezuela, los venezolanos sentimos un profundo orgullo cuando vemos nuestra bandera ondear con ese viento de libertad junto a la bandera de México. Cuando nos reunimos, tengo grandes amistades, gran aprecio por la representación diplomática de la República de México aquí acreditada en Venezuela. Hemos compartido juntos algunas actividades en el ámbito de la diplomacia y uno se reúne con la esposa de un agregado militar. Las esposas de nosotros se unen y establecen una conversación y nos damos cuenta que somos iguales. Somos iguales. Entonces esa es la identidad nacional que nosotros debemos fortalecer y al fortalecerla se va a crear una identidad regional, latinoamericana y caribeña, que es lo que proponía todos estos mecanismos de integración. Y fíjate que la presidenta de México estuvo muy clara porque, bueno, asistió a la cumbre de la CELAC, que la CELAC es el sueño de Bolívar, un bloque continental al sur de Río Grande hasta la Patagonia. Cuando tú sumas, Héctor, si hablamos de UNASUR, sumas los PIB de los países miembros de la UNASUR, sumas los kilómetros cuadrados de selvas tropicales que existen en este continente, la cantidad de recursos, por supuesto que nosotros nos convertimos en un bloque con cierto peso en la geopolítica mundial. Imagínate que nosotros como bloque, porque ya China se vio muy interesada en reunirse con la CELAC, imagínense que nosotros como bloque empecemos a buscar actores dentro de la comunidad internacional que sean potencias emergentes no hegemónicas. Y yo, bueno, siento también un profundo respeto por el presidente Putin y el pueblo, el digno pueblo de la Federación Rusa, donde nuestro generalísimo Francisco Miranda también tenía puestas sus creencias y su fe. Entonces uno dice que llegó la hora entonces que ganen los buenos. Yo creo que ese es el tiempo que estamos viviendo. Llegó la hora que ganen los buenos y yo creo que la masa, nuestra población es la que va a ayudar a los que están ejerciendo el poder a que tengan éxito. Es mi mensaje. Sumemos esfuerzos, no dejemos a nadie por fuera. Hay mucho talento disperso, Héctor, en nuestros países, en nuestra región. Sumemos esfuerzos, trabajemos en conjunto y yo creo que vamos a lograr un escenario mucho más favorable a que esa humanidad sea más humana. Muchas gracias. Pues mira, te quiero agradecer, Mayor General, en reserva, reserva activa, y doctor Pascualino Angiolillo, que es italiano totalmente, Sí. y Fernández, esta charla que nos diste, siempre trato de decir y recordar que si bien decir Latinoamérica nos da un lugar geográfico en el mapa, decir que somos Latinoamérica hermanos, nos da la vocación de la integración, que hoy más que nunca para todos es necesaria. Entonces, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Un abrazo, Héctor. Muchas gracias. Un saludo a tu equipo. Muy amable. No a ti por aceptar esta charla. Gracias a ti.